Ok, entonces a ver la próxima clase que correspondía aquí de este curso. Esta vamos a hablar de los líquidos y electrolitos. Bueno, realmente vamos a hablar solamente del sodio, porque pues la próxima semana veremos el tema este del potasio. Como les comenté yo anteriormente, esencialmente esta clase, asumo que tú los conceptos básicos lo adquiriste de tu curso de fisiología. Por lo tanto, pues no creo que esto sea pues así tan complicado. Bien. Hay ciertos conceptos básicos que manejar de esta sección del curso. Ciertas cosas que no cambian y que son constantes independientemente del tipo de células que estemos estudiando. Recordemos que nuestras células tienen una membrana plasmática. Esa membrana plasmática permite que ciertas cosas pasen, otras no pasen. Para fines prácticos de esta clase, nos importa una máxima que dice que a través de esta membrana plasmática puede pasar agua, pero no debe pasar sodio. Es un concepto importante que tener porque pues, vamos a ver entonces que gracias a estos conceptos, los líquidos van a pasar entre compartimientos. O sea, el agua va a difundir entre este compartimiento de membrana plasmática, pero el sodio no va a difundir de esta manera. Recuerda que el sodio sí puede pasar, pero no libremente, porque el sodio, a pesar de ser un ion pequeñito, es un ion con carga, o sea que es un cation. El otro concepto importante es que tu cuerpo siempre va a buscar tener sus fluidos en una adecuada concentración. O sea, recuerda que tú tienes varios compartimientos. Por ejemplo, tienes el compartimento intracelular, el compartimento intravascular y el extracelular. A tu cuerpo lo que le interesa es que estos compartimientos, su concentración de agua esté en equilibrio. O sea, realmente no importa si hay mucho sodio, ¿ok? Lo que importa es que si en un compartimiento hay mucho sodio, entonces a ese compartimiento le vamos a echar más agua para que el sodio se diluya y entonces pues ese compartimiento quede con un fluido que tenga una concentración en equilibrio. O sea, eso es lo que nuestro cuerpo entonces hace constantemente si hay mucha sal, por ejemplo. En ese sentido, podemos decir que las áreas surgen, perdón, las moléculas deberían fluir de las áreas de mayor concentración a menor concentración. Teóricamente eso, ¿no? Teóricamente eso, pero vamos a ver que en la práctica eso pues es un concepto demasiado ideal, realmente pues no funciona así. Bien, vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos dos soluciones, aquí en la derecha, vemos que B es hipertónica, o sea que está sobrecargada, o sea que es hiperosmolar, ¿ok? Y A es hipotónica, ¿ok? O sea, está diluida, tiene poco sodio, mucha agua, ¿no? Entonces recordemos que para determinar estas concentraciones necesitamos un soluto, que en este caso es el sodio, y un solvente que en este caso va a corresponder con el agua. Entonces vamos a ver cómo se comporta este sodio y esta agua en nuestras membranas. Bien, entonces esto tenemos que A es hipotónica, no porque tenga menor cantidad de sodio. Recuerda que eso no es lo que me interesa como tal. No me interesa la cantidad absoluta de sodio, sino que me interesa es la concentración de sodio, ¿ok? Eso es lo que le interesa a tu cuerpo, la concentración, o sea, la cantidad de sodio que existe en el solvente, o sea, en el agua. Pues, si lo quieres ver así, pues si en B hay mayor soluto, entonces B hay que diluirlo, ¿ok? B hay que diluirlo porque B tiene demasiada agua, perdón, demasiado sodio. Entonces, una forma de hacer esto sería, por ejemplo, yo te pusiera en el salón el escenario, por ejemplo, ¿no? Hacer un ejemplo ficticio, pues no tan ficticio. Yo siempre le pregunto, oye, esto.
Si tú agarras un sobre de Kool-Aid, ese sobre de Kool-Aid, ¿en cuánta cantidad de agua se debe diluir para que tu chicha de Kool-Aid quede bien? Entonces, me acuerdo que una vez me dieron, yo no sé, yo no tomo eso, así que pues, yo no sé cómo se hace, pero me dieron, bueno, 1 litro, ok, pues, o sea que tú agarras un sobre de Kool-Aid y lo mezclas en 1 litro de agua. Entonces, después yo le pregunto a el estudiante, y si tú agarras el sobre de Kool-Aid y lo viertes solamente en un vasito de agua, ¿cómo va a quedar tu Kool-Aid? Entonces me decían, va a quedar muy puro, va a quedar muy dulce. Bueno, ¿y tú cómo resuelves eso? Te vas a quedar entonces comiendo el almuerzo con agua, pues, porque no te vas a tomar el Kool-Aid. Bien, una cosa es clara, no puedes agarrar el Kool-Aid y sacarlo de la chicha. ¿Me explico? No puedes agarrar un colador y colar el exceso de Kool-Aid, porque el Kool-Aid ya está diluido en en esa chicha. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, fácil. No hay que ser un genio para hacer esto. Pues agarras y le echas más agua. ¿M? Le echas más agua hasta que tu Kool-Aid quede bueno, quede tomable. O sea, quede en equilibrio. Y en nuestro cuerpo ocurre igual. Cuando un compartimiento está muy salado, o sea, está muy hipertónico, no es que yo le voy a sacar la sal a ese compartimiento. No, yo lo que hago es echarle más agua a ese compartimiento. Por lo tanto, en este ejemplo de acá, yo tengo acá una solución con agua que está hipotónica y una que está hipertónica. Entonces, lo que hace tu cuerpo es sacar el exceso de agua de la solución A y verter la solución B hasta que la solución B llegue entonces a un equilibrio. ¿Ok? Le echas más agua a la solución B para que llegue entonces a un equilibrio. Repito, no es que le quitas sal al asunto, no, le echas más agua hasta que esté lo suficientemente diluido para que esto llegue a el equilibrio. Eso es lo que ocurre en nuestros compartimientos, como dice acá subrayado. Recuerda que nuestras membranitas solo en este caso van a permitir el paso libre del agua como tal. Bien, entonces, ¿en qué sentido fluye el agua? Bueno, obviamente el agua va a fluir de la solución A la solución B hasta que ambas queden en iguales concentraciones. O sea, si tú tienes un compartimiento muy salado, ¿ok? Como la solución B, la solución va, perdón, la respuesta o la forma de resolver esto va a ser echándole más agua a B hasta que esto quede en equilibrio. Recuerda que A tampoco es que está sanito, A está hipotónico, A tiene mucha agua. Entonces, ¿qué hacemos también para que A quede en equilibrio? Bueno, sacarle agua a A. Eso lo crea tu cuerpo. Hasta que al fin queden las dos cosas en equilibrio. Mira que no nos interesa qué cantidad de agua ni qué cantidad de sodio hay. Lo que nos interesa es que al final pase esto que tú ves acá en el cuadro inferior derecho. Lo que nos interesa es que ambas soluciones lleguen a un equilibrio. Reitero, si es mucho sodio, si es poco sodio, si es mucha agua, si es poca agua, eso no me interesa. Lo que me interesa es que las soluciones ambas queden en un debido equilibrio, o sea, en la misma concentración. ¿Ok? Entonces, en tu cuerpo parte de esto ocurre gracias a un fenómeno que se llama la presión osmótica. Cuando hay mucho soluto, mucha sal, mucho sodio, muchas proteínas, ese soluto en exceso jala agua, ¿ok? Jala agua hasta que ese compartimiento quede en equilibrio. Cuando hablemos de la presión osmótica, cuando discutamos la clase de trastornos hemodinámicos, vas a ver que en tu sangre las proteínas, siendo la más abundante la albúmina, jala agua y de esa manera se encarga la albúmina de mantener el líquido dentro de los vasos. Si la albúmina está bajita, por razones diversas, ese fenómeno de mantener el agua dentro de los vasos va a ser interrumpido y entonces el agua va a salir hacia fuera de los vasos. Y cuando se acumule, se va a formar lo que tú conoces como un edema. Si no me equivoco, como estoy dando tantas clases ahorita, yo creo que ese concepto se tocó superficialmente cuando hablamos del síndrome nefrótico en la clase del sistema renal y genitourinario.
No sé si fue en este curso, creo que sí. Bueno, no puedo echar para atrás tantas cosas que yo he dicho ahorita mismo en estas 3 semanas, pues me es imposible echar para atrás y confirmarlo. Bien, entonces vemos que tenemos varios compartimentos nosotros. Está el compartimento intracelular, que a manera de spoiler es donde se encuentra la mayor cantidad de agua en el cuerpo. O sea que siempre es indicando que el cuerpo es 75% de agua. 65, 70, 75, más o menos la cosa va por ahí. Bueno, esa agua es dentro de las células en su mayor cantidad. Está el compartimento extracelular, también llaman el compartimento intersticial, y está el compartimento que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos, o sea, el compartimento intravascular. Entonces, la meta es tener todos esos compartimentos en equilibrio, ¿no? ¿Y cómo los mantenemos en equilibrio? Movilizando agua constantemente, que nuestro cuerpo, nuestros compartimientos están constantemente movilizando agua dependiendo de si aumenta o no el sodio para entonces poder mantener todo en su correspondiente equilibrio. Porque recuerda que el agua es permeable en nuestras membranas celulares. Bien, otros conceptos básicos, máximas que no cambian independientemente del curso que estemos estudiando, es que el sodio es el principal ion extracelular. Cation, en este caso, como dice la diapositiva. O sea, tú encuentras más sodio afuera de la célula que dentro de la célula. Nuestro cuerpo se encarga de mantener constante esa concentración de sodio. ¿Ok? Concentración. ¿Ok? Concentración, recuerda que involucra sodio disuelto en su solvente. En este caso es el agua, que iba a decir que el agua. Para eso existen, aparte de movilización de agua, mecanismos tipo la bomba de sodio y potasio. Pero bueno, repito, eso ya pues, eso requiere energía. ¿Ok? Es más fácil para tu cuerpo andar movilizando agua para mantener esa concentración lo más adecuada posible. Y tu cuerpo puede, con bastante facilidad, alterar la cantidad de agua o cambiar la cantidad de agua que está presente en los distintos compartimientos. ¿Ok? Por ejemplo, reteniendo o eliminando agua por los riñones o sacando agua desde dentro de las células hacia los otros compartimientos, porque recuerda que tú tienes bastante agua dentro de tus células. Te repito, en el medio extracelular, lo que más abunda en términos de iones es el sodio. Bien, en este curso no, en este módulo vamos a estudiar principalmente los trastornos del sodio. Reitero, y bueno, las veces que haga falta lo voy a reiterar. No estudiamos la cantidad absoluta de sodio. De hecho, cuando tú haces una química y te piden un sodio, el sodio va en miligramos por decilitros, si no me equivoco, si no me equivoco. O sea, una cantidad en un volumen, ¿ok? Lo que estudiamos es la concentración de sodio y eso no va a variar, ¿ok? Nosotros aquí estudiamos en la concentración de sodio, no la cantidad de sodio. En este sentido, si alguien pierde mucha agua, por alguna razón, ahorita vamos a ver causas de esto, pierdes mucha agua, entonces vas a quedar lleno de sal, vas a quedar lleno de sodio, ¿ok? Entonces, una pérdida de agua masiva, solamente de agua aislada, en teoría te puede llevar a una hipernatremia. Lo contrario es que si yo adquiero mucha agua, ¿ok? Adquiero demasiada agua, voy a quedar diluido yo, ¿ok? Ponte que yo ahorita agarre y me tome 3 litros de agua en una sentada, ¿ok? Toda esa agua va a agarrar y va a diluir mi sangre, ¿ok? Entonces, teóricamente, yo debo quedar hiponatrémico. ¿Por qué a una persona sana como yo, por qué no le afecta esto? Bueno, porque créeme que automáticamente yo termino esos litros de agua, de bebérmelos todos, yo voy a ir a orinar. Entonces yo me deshago ese exceso de agua. Eso es un mecanismo que mi cuerpo usará para mantener todo en su correspondiente equilibrio. Pero una persona nefrópata, cardiópata, que no moviliza bien sus fluidos y se queda con todo acumulado, entonces sí puede haber dilución de sodio debido a el exceso de volumen.
Por lo tanto, en estas patologías donde la persona retiene agua, puede, y está bien descrito, puede haber hiponatremia, ¿ok? Entre muchas otras cosas, tú verás que de alguna otra forma, todas las cosas que yo te he hablado, todos, estos módulos tienen conceptos que se comparten y se correlacionan. Pero es importante que si tú vas a ver esta clase, lo más saludable es que tú ya tengas bastante claros los conceptos de las clases anteriores. Bien, entonces, como te dije, ¿no? Tienes aquí la célula, tú ves que el ion extracelular es el sodio y a manera de adelanto, el intracelular es el potasio. Recuerda, vamos a estudiar la concentración de sodio, o sea, la cantidad de sodio que está disuelta en el agua, ¿no? La concentración de sodio que se simboliza por estos paréntesis cuadrados. A veces se llaman corchetes. No sé, eso es un concepto de la química orgánica. Bien, habiendo discutido esos conceptos básicos y no negociables de los líquidos electrolitos, entonces vamos a pasar a estudiar de primero, en este módulo, los trastornos del sodio como tal. Obviamente vamos a ver aquí primero la hipernatremia, o sea, mucho sodio. De hecho, el símbolo del sodio en la tabla periódica, a ustedes que les fascina, les apasiona la ciencia, es Na, ¿no? De natrium. Eso significa, pues, sodio, ¿no? Hipernatremia y después la hiponatremia. Bien, alguno de ustedes tendrá que haber ido a un cuarto de urgencia alguna vez o tener familiar. Cuando tuvo un cuarto de urgencia, hacen una serie de cosas de forma bien sistemática. Vamos a decir que va por una diarrea, ¿no? Una cosa que no es mortal ni fatal, ni realmente es grave. Ponte que lo que pasa es que pues tú tienes mucha diarrea, no mejora, y bueno, preocupa, ¿no? Preocupa eso y bueno, vas al cuarto de urgencia. Van a hacer primero, lo primero que hacen, aparte de pedirte tus credenciales, primero te van a tomar la presión. Eso es clásico, ¿no? Te toman la presión, el aparato de presión marca la presión y la frecuencia cardíaca. Lo otro que hacen es que le toman laboratorios, toman un hemograma y siempre una química. La química siempre incluye sodio y potasio. Y lo otro que te ponen es una venoclisis. Entonces la pregunta es esta, una te ha preguntado qué es esa venoclisis, ¿no? ¿Qué te están poniendo en la vena? Bueno, vamos a hablar un poquito de las soluciones intravenosas, ¿ok? Las básicas, tomando en cuenta los conceptos que son afines para esta clase. Digo, ¿no? Si te ponen una solución salina hipertónica, tiene mucho sodio, por lo tanto, esto te va a aumentar la concentración de sodio en la sangre, ¿ok? Eso es bastante evidente. O sea, ponte a pensar en un escenario ficticio. ¿Qué pasa si tú le añades a la sangre una solución salina hipertónica? Bueno, la respuesta es que si lo quieres ver en términos sencillos, la sangre va a quedar bien salada. Recordemos que el sodio no difunde libremente a través de la membrana plasmática, que requiere otro tipo de mecanismos que son más difíciles de emplear. Recuerda que la que pasa a través de la membrana plasmática es el agua. Entonces, si el paciente, tú le pones esa salina hipertónica y el paciente queda, si lo quieres ver así, salado, ¿qué ocurriría? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, hay mucha sal en la sangre. Por lo tanto, la sangre hay que comenzar a diluirla. Está demasiado salado. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde yo voy a sacar esa agua para diluir esa sangre? Bueno, va a tener que yo sacar agua desde dentro de la célula, como lo ves acá, para sacarla hacia el medio extracelular, o sea, hacia, en este caso, la sangre, para que entonces esa sangre se diluya. ¿Ok? Y eso entonces me va a ayudar a prevenir la hipernatremia. Esto sería normal, porque cuando yo hago eso, mi pobre eritrocito se va a poner achurradito, ¿ok? Se va a deshidratar mucho. Por lo tanto, eh, te va a dar sed, por cierto. Eventualmente te va a dar sed para poder compensar eso, ¿no? Entonces, pues eso es para que te vayas planteando los potenciales escenarios que puede ocurrir en este caso. Denme unos 2 minutos para mandar un mensaje por acá importante y ya les
digo, su asunto. Ujú. También puedes tener una solución que es hipotónica. Una solución hipotónica, la clásica por excelencia, es el agua destilada. O sea, cuando tú metes la solución hipotónica en la sangre, lo que va a quedar el agua es diluida, que va a quedar hipotónica. Entonces, en este momento, lo que quisiéramos es echarle sal al agua para que quede en equilibrio. Pero recuerda que eso no se puede hacer. Tú lo que tienes es que entonces sacar el agua de la sangre y meterla en otro lugar. ¿Ok? ¿Dónde la vas a meter? Bueno, dentro de la célula. Entonces vas a sacar la suficiente agua para que tu sangre quede en equilibrio. El problema es que vas a meter toda esa agua dentro de tus eritrocitos y ellos se van a, ¡brum!, se van a inflar. ¿Ok? Hasta cierto punto, en cierto paciente, los eritrocitos se pueden romper, ¿no? Es cuando ocurre esa fragilidad osmótica. Puede haber lisis de eritrocitos, esto teóricamente. Recuerda que si no haces eso, va a quedar diluida la sangre y el paciente va a estar hiponatrémico. ¿Ok? Y realmente, pues si tú pones una solución salina isotónica, o sea, que tiene una concentración en equilibrio, no va a haber movilización de líquidos entre compartimientos, simplemente va a haber un aumento de volumen intravascular. Por eso es que para hidratar al paciente, la solución isotónica es la ideal. ¿Por qué? Porque si tú le pones alguna de las otras, vas eventualmente a causar mucha movilización de líquidos y entonces vas a tener que comenzar a compensar cosas que estaban bien antes. Por eso es que la isotónica, que es la que es el 0.9%, esa es la solución ideal para usar el mismo ejemplo para hidratar un paciente con diarrea. Yo diría que tú fuiste con diarrea a un cuarto de urgencias porque esa diarrea pues ya se convirtió en un problema, ¿no? O por ejemplo un resfriado, que entre otras cosas el paciente que está resfriado está muy mal, el paciente suele estar hasta cierto punto deshidratado. Pues mira, aquí solución isotónica no pasa nada. Cada movimiento de agua, esto, no hay movimiento de agua, perdón. Cada cosa se mantiene en su respectivo compartimiento. Si lo pones en la hipotónica, el agua se va a movilizar hacia adentro del pobre eritrocito para poder poner todo en balance. Y si es en la hipertónica, el eritrocito va a tener que botar agua, prestar agua, si lo quieres así, para diluir el medio extracelular. Y va a quedar así, ¿ven? Achurradito, como una pasita. A veces le llaman a ese fenómeno crenación. Eso yo lo aprendí en la universidad hace mucho tiempo. Esto, pero bueno, eso es lo que ocurriría si expones a tu eritrocito a distintos tipos de soluciones en términos de concentración. Como te dije, ¿no? Si tienes un paciente que está hipovolémico, o sea, ha perdido volumen, lo lógico es que tú para restituir el volumen utilices una solución salina normal, ¿ok? Esta dice isotonic, awesome, así mismo, o sea, porque esa sí aumenta el volumen sin producir mayor movilización de agua. De hecho, es que no puse mayor, no, no hay movilización de agua porque, repito, todo va a quedar en equilibrio.
Bien, vamos a suponer, pero tú no, porque ustedes son muchachos jóvenes. Vamos a suponer un abuelito. Tú debes tener un abuelito, una abuelita que pues tiene mucha edad, o mejor no voy a usar sus familiares porque pues eso no es el mejor ejemplo. Vamos a suponer que tú tienes una, un vecino, pues un vecino de tu tía, de tu abuela, de tu cuñada, de tu amigo de la infancia, que tiene un primo, que tiene una abuela, que tiene un compañero de la escuela, que bueno, él tiene una tía que le dio un derrame. Y bueno, la señora pues ahí está 3 con 2 y realmente el derrame es una condición ya crónica, está encamada, le dan comida, etcétera. Y bueno, ¿no? Así como a todos, a la señora mayor, vamos a poner una edad, 85 años, le da diarrea. Pues, así como te da a ti y a mí, eso pues, la diarrea es una cosa pues inevitable si así lo quieres ver. Entonces, problema la señora con diarrea, ella no puede ingerir agua por sí misma, ¿no? Y entonces la señora se te va eventualmente a deshidratar. ¿Qué es lo que pasa si te da una diarrea a ti, que eres una persona competente, sin discapacidad? Tú vas y te mantienes hidratado tomando agua o comiendo, etcétera. El problema es que lo tienes con una persona no puede ingerir fluidos, líquidos, no puede tomar agua, por lo tanto, pues, si pierde agua, no se va a restituir y eventualmente la diarrea ahí sí se convierte en algo, pues, bien problemático. Entonces, ahí se hace falta entonces ponerle esto fluido por la vena y repito, esto, el más óptimo es el isotónico. Bien, entonces la isotónica es mejor porque, repito, no va a causar movilización de agua entre compartimientos. Paciente chocado, parece que está críticamente enfermo, ponte un tipo que mete un balazo y el tipo bota sangre, 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 o sea, el tipo se puede morir. En situaciones extremas, le puedes poner una solución hipertónica, ¿ok? Porque eso va a dar mucho fluido al extravascular y pues sí lo vas a mantener con su volumen restituido. O sea, sí se puede, ¿no? Pues repito, ya esto sería un escenario mucho más dramático. En términos generales, repito, porque hay excepciones, lo más óptimo para hidratar es una isotónica. Bien, yo sé que usted no ven pacientes, yo tampoco, así que no pasa nada, pero si tú quieres, por ejemplo, tener un paciente hiponatrémico, sodio bajo, que lo que sea, hay que restituir el sodio, pero ese sodio se restituye de una forma lenta, pero constante. No es que la mete el sodio así a lo bestia, de que por una hipertónica y ya, butum. No, porque entonces vas a alterar las concentraciones, sobre todo que ocurren a nivel del sistema nervioso central. Si lo compensas muy rápido, puedes causar estas mirinolisis pontina central. Eso es un problema, ¿no? Por lo tanto, sí, cool. Ya determiné que hay una hiponatremia, vamos a restituirlo, pero se corrige lento, ¿no? Si tú lo corres muy rápido, puedes llevar a esto y este es un problema más grave que el problema que tú tenías en un inicio, ¿no? Pues aquí una tragedia. Bien, recordemos que no solamente aquí es agua y sodio, ¿no? Recordemos que aquí también, en distintas circunstancias, hay participación de elementos hormonales que aumentan este tipo de elementos. Por ejemplo, recordemos que la aldosterona reabsorbe sodio a nivel renal. Esa reabsorción de sodio va acompañada de agua también. Entonces aquí vamos a retomar ahora otro fenómeno que produce la aldosterona. Ella secreta potasio. Para la clase de hoy no es importante este otro concepto, pero sí va a ser importante para la próxima clase, pues, del potasio como tal. Recordemos la ADH, que es la hormona antidiurética, ella reabsorbe agua también a nivel renal. Y recordemos que a nivel extracelular, lo más concentrado es el sodio y a nivel intracelular, lo que más está en concentración es el potasio, ¿no? Esta diapositiva pues es muy importante porque estos son elementos claves de esta clase. Bien, hago una cosa rapidito. Sí, se repite esta diapositiva. Deberá hacer aquí esto, esto no va aquí. Porque se repiten. Y que, pero todavía no voy a hablar de hipernatremia. ¿Cuándo? Bien. Ahora sí.
Ya por decimoquinta vez, recordemos que aquí afuera, en el medio extracelular, lo que más abunda es el sodio. Eso es lo normal. Y recordemos también que no vamos a hablar de valores absolutos, vamos a hablar de concentración. Entonces, esa concentración puede aumentar en el caso de las hipernatremias o disminuir en el caso de la hiponatremia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que la hipernatremia o la hiponatremia la vamos a describir en función de volumen. ¿Ok? Puede haber hipervolemia, puede haber hipovolemia o la volemia puede estar clínicamente conservada. En este caso se le llamaría eso euvolemia. Bien, por ejemplo, ¿cómo se mide la volemia? Volemia es el volumen que tú tienes actualmente en tu cuerpo de agua. Definitivamente no podemos agarrarte, sacarte todo el agua y medirla, ¿ok? Eso no funciona así. Por lo tanto, tú detectas, bueno, en términos generales, cómo está la volemia del paciente simplemente observándolo en el examen físico. Entonces decimos que el paciente que está desmatizado, así como el que describimos en los módulos anteriores, ese paciente está hipervolémico. Mientras que el paciente que está deshidratado, como este que está acá con las membranas orales secas, ese paciente está hipovolémico. O sea, es una observación subjetiva. Reitero, no puedes medirle el volumen total de agua a una persona. Eso sería imposible. En la euvolemia, entonces, no va a haber este tipo de alteraciones. El paciente está aparentemente bien de volumen, pero como dice aquí, no siempre tendrá algo de ganancia o pérdida. Repito, esto no es medible, ¿ok? No puedes medir el volumen como tal, pero si no tienes algún tipo de edema o deshidratación, decimos que entre comillas, ese paciente está euvolémico, o sea, está relativamente normal. Por lo tanto, eso se define en base al estatus clínico del paciente. Bien, lo primero que vamos a estudiar es la hipernatremia, ¿ok? Entonces, pues después te lees esto con calma. Hay varios escenarios donde la concentración de sodio puede aumentar, ya sea que tú eches más sodio, ya sea que tú eches más sodio y agua, pero más sodio que agua, ya sea que saques agua y el sodio aumente. Hay varios escenarios que se prestan para esta hipernatremia. Bien, la primera que queremos es la hipernatremia hipervolémica. ¿Ok? Recuerda, hipervolémica quiere decir que el volumen está aumentado. O sea que hay tanto aumento de volumen como aumento en la concentración de sodio. Como dice aquí, lo más común es la causa iatrogénica. ¿Qué es ese término iatrogenia? La iatrogenia es una consecuencia no deseada de un procedimiento médico. Por ejemplo, en el caso tuyo, ponte que ustedes que son expertos en sacar sangre, esto más que los médicos, de hecho no entiendo por qué tú dejas que un médico saque sangre. Si tú eres el experto, ¿por qué tú permites que alguien no idóneo en esa área lo haga? Yo creo que deberías ser más celoso de tu trabajo, pero parece que se alegran de que el médico saque sangre. Entonces yo no entiendo, ¿no? O sea, si me acuerdo después, por favor, estoy abierto a que me expliquen por qué sus colegas permiten eso. Yo no lo entiendo. Por ejemplo, en mi caso, yo no permito que más nadie, a menos que sea otro patólogo, venga y me diga que mi trabajo está mal. Más nadie. Oye, con un cirujano, con un ginecólogo, lárgate de aquí. Así como yo no te digo cómo operar, tú no me vas a decir a mí cómo diagnosticar. ¿Qué es lo que te pasa? Nadie. ¿Ok? Eso es ser celoso de su trabajo. Por lo tanto, yo no entiendo cómo ustedes permiten que un médico saque sangre, un médico interno, si ese se supone que es su área. Pero bueno, ya después, si se acuerdan, pues me lo aclaran, me corrigen, yo no sé. Yo no sé todo, men, por cierto. Bien, ustedes sacan sangre, resulta que le van a sacar sangre a una paciente que toma warfarina, o sea, una paciente anticoagulada. Bueno, y la paciente pues no se los dijo, tú tomas tu muestra, todo bien, tiempo de coagulación, y en lo que tú quitas la aguja, se forma eso, un culeco de sangre. El paciente sangra, 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 y bueno, puede que tú te asustes, pues, porque te sorprendas. Probablemente en tu posición ahorita actual te asustes, pues porque tú estás comenzando apenas con esto. Le pones al paciente un algodoncito en la vena, en esa región que puyaste, y tú ves que el algodón rojo, 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 rojo,
chuleta, la paciente se va a chocar camino enfrente mío. Y te dice y tú le dices, pero señor, ¿usted sufre de algo? Sí, es que yo tomo anticoagulante. Tú, ay, a la máquina, loco, pero colabórame. Eso pasa, por cierto, ¿no? Bueno, el punto es que ya tú después de gastarte media bolsa de torundas de algodón, finalmente el sangrado para y ahora a la paciente le queda es un moretonzón en esa región. Yo creo que tú no quisiste causar ese moretón a la paciente. Yo creo que no. No fue maldad tuya. Tú no querías venir a afectarle su estatus. A mí me parece que no. Sino que tú, simplemente eso fue producto de la punción. Esas cosas pasan, por ciento. Yo sé que el ejemplo de la anticoagulación es un ejemplo bien extremo, bien radical, pero bueno, a mí me pasó, a mí me sacó sangre y me quedó un moretón, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a demandar al flebotomista, ¿ah? Voy a quejarme de dirección médica, ¿ah? Esto es una negligencia, esto es una malpraxis, no, eso es parte del procedimiento. Eso es lo que se llama una iatrogenia, que yo voy a hacer un procedimiento médico y pues surge una consecuencia no deseada, pero que está dentro de la jugada debido a ese procedimiento. Para más corto, un iatros. Esas vainas pasan, perdón, esas cosas pasan. Bien, una forma iatrogénica es, por ejemplo, que el paciente está con una solución que tiene sodio y agua y entonces me pasé, le puse demasiado sodio y agua y bicarbonato y el paciente quedó hipernatrémico y hipervolémico. ¿Ok? O sea, me pasé, me fui de la mano, ¿no? Por ejemplo, en una solución de diálisis también. Eso puede ocurrir, ni modo. Ya me va a tocar entonces ahora manejar mi complicación. Lo otro que ocurra es un hiperaldosteronismo primario. Recordemos la aldosterona que hace, absorbe sodio y agua. Por lo tanto, yo tengo aquí un tumorcito en la suprarrenal que produce mucha aldosterona. Por lo tanto, ese paciente reabsorbe mucho sodio, reabsorbe mucha agua, por lo tanto, él va a quedar hipernatrémico e hipervolémico. ¿Ok? Y hasta que tú no le corrijas ese tumorcito, el paciente va a estar sodio alto, sodio alto, sodio alto, sodio alto, sodio alto, ¿ok? Hay que retirar esta lesión productora de aldosterona en exceso para que el paciente, pues, ahora sí pueda mejorar. Bien, el otro escenario es la hipernatremia hipovolémica. Quiere decir que el paciente, de alguna u otra forma, está perdiendo agua, ¿ok? Está perdiendo volumen, de alguna u otra forma. Y quiere decir que para que tú quedes hipernatrémico, esto pierdes agua, pierdes sodio, pero estás perdiendo más agua que sodio. Porque como tú te imaginarás, por ejemplo, cuando yo tengo una diarrea, se pierde no solamente agua, agua y electrolitos, incluyendo también sodio y potasio. O sea, nunca hay pérdidas como tal aisladas de agua. Siempre se pierde algo de electrolitos. En este caso, que yo pierda agua, pero que pierda más agua que sodio. ¿Ok? Entonces, estas pérdidas pueden ser clasificadas, de un punto de vista simplificado, en pérdidas renales y en pérdidas extrarrenales. Bien, ¿dónde vemos nosotros pérdida renal de agua? Bueno, en un paciente con una enfermedad renal intrínseca, como las que vimos en la clase anterior, o un paciente que use diuréticos. Recordemos que de forma resumida y simplificada, el diurético hace que yo orine, ¿ok? Orino, orino, orina, y recuerda que pues cuando tú ves tu curso de farma, no solamente orino agua, ¿ok? Recuerda que esa orina en algunos diuréticos va a tener electrolitos, o sea que yo también puedo perder electrolitos. Entonces, recordemos que para que esto sea hipernatremia hipovolémica, tengo que perder agua y sodio, pero más agua que sodio. Ese concepto es importante porque si yo pierdo más sodio que agua, lo que va a quedar es hiponatrémico. Eso lo vamos a ver cuando hablemos más adelante de la hiponatremia. Bien, con respecto a las pérdidas extrarrenales, esto, sudor, parece ser absurdo que tú, por ejemplo, no, que yo voy a correr al Parque Omar y yo sudé tanto que quede hipovolémico. Parece absurdo, pero lo iba a poner abajo, pero lo dejé aquí de primero porque quizás eso no se ve aquí en la capital, pero sí se ve en el interior. Me acuerdo un tipo que llegó, un tipo joven, más joven que yo en ese entonces, el tipo tenía como 19, 20 años, el tipo llegó así, letárgico, inconsciente, rojo. Entonces, cuando tú fijas lo que tenía el potasio en el piso,
¿Y qué pasó? No, es que lo mandaron a Cortamonte, se fue a las 8 de la mañana, 8, 9, 10, 11, 12, mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, y el tipo no regresaba. Lo fuimos a buscar, el tipo estaba tirado en el piso, ¿ok? Entonces, el tipo lo que estaba era tirando machete, cogiendo sol a lo perro, a lo bruto, probablemente también tomando seco, porque pues hay que hidratarse, ¿no? Pero hidratarse bien, ¿no? Y entonces pues ocurre lo que le llaman el famoso golpe de calor, eso existe, ¿no? O sea, una cosa extrema, eso ocurre si tú trabajas al sol pelado. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo estoy corriendo, asumiendo que se ocurre ese milagro, y yo me canso, yo me cansé ya, off, ya, termino por hoy. Pero digo, si estoy trabajando bajo el sol y me van a pagar por ese trabajo, yo voy a seguir dándole. Y en ese dándole, pues, me puede dar ese famoso golpe de calor. Con ese por heces, obviamente se refiere a una diarrea, ahora sí. Y también vemos ya en cosas mucho más dramáticas, por ejemplo, una gran paciente gran quemado, un paciente operado, pues obviamente va a haber pérdida de fluido. Bien, obviamente si el paciente tiene diarrea, eso es evidente. Por lo tanto, si tiene diarrea, pues ya yo sé la pérdida que es extrarrenal o lo enante, ¿no? Si me dice a mí, no es que el tipo estaba cortando monte, es un tipo sano, yo no voy a pensar que, mira, que ese paciente tiene algún problema en el riñón. No, claro que no. Lo que hizo es que el tipo es que es un bruto y se fue a tomar sol y no tomó las correspondientes precauciones. Pero hay veces que, pues, esta distinción no es evidente y por lo tanto, pues, es útil medir los electrolitos urinarios, ¿ok? Entonces, si el asunto ocurre a nivel extrarrenal, el ejemplo más fácil de entender es la diarrea, ponte que estoy con diarrea, diarrea, chuzo, no sé, foco, me preocupo. Entonces, va a pasar aquí algo similar a lo que nosotros vimos en la falla aguda prerrenal. Yo voy a llegar a estar hipovolémico, deshidratado, y entonces mis riñones van a percibir esto y entonces van a comenzar a reabsorber sodio y agua vía la aldosterona y también vía la ADH. Si yo estoy reabsorbiendo sodio, o sea que me lo estoy quedando todo para mí, cuando yo orine, mi orine va a ser con poquito sodio, ¿ok? Poquita concentración de sodio. Por lo tanto, si el asunto es por pérdida extrarrenal, mi sodio urinario debe ser bajo, ¿ok? Sin embargo, si el problema es renal, asumimos que el riñón no está funcionando adecuadamente. Por lo tanto, el riñón, en vez de absorber sodio, lo va a fugar. Por lo tanto, en la pérdida renal, la orina debe tener alta concentración de sodio, que es una forma fácil de imaginarnos esto. Bien. Y el otro escenario ocurre en la hipernatremia euvolémica, en la que, reitero, clínicamente, la bulimia es normal, ¿ok? Clínicamente el paciente, desde el punto de vista de hidratación, está bien hidratado. ¿Cuándo podemos ver hipernatremia euvolémica? Bueno, ponte que yo me pongo ahora en huelga de hambre y digo, yo no voy a tomar agua en todo el día. ¿No voy a tomar agua? ¿Ok? Se llama hipodipsia. Eventualmente yo voy a tener que tomar agua, ¿ok? Porque pues sin agua sí aguantamos poquito tiempo, ¿ok? Sin agua sí prácticamente nosotros no aguantamos absolutamente nada. Si el paciente no resiste esto es porque algún tipo de lesión tiene arriba en el cerebro. Y la que se vamos a discutir ahorita es la diabetes insípida, ¿ok? Que se asocia con hipernatremia euvolémica. Bien, ¿por qué se llama diabetes insípida? En este punto de la clase, hubiera sido interesante preguntarles a ustedes, bueno, dime en tus palabras, esto, ¿qué tú entiendes por diabetes? ¿Por qué? Porque la misión de esto no es ridiculizarlo y yo decirle a ustedes, es que ustedes son unos brutos que no saben ni siquiera contar hasta 10. Eh, bueno, sí, no, pues, pero pues la idea de este curso es que nosotros consolidemos ciertos conceptos que le van a ser a usted útil para el resto de su carrera. Y bueno, pues a veces hay que recursarlo, por eso pues, tú sabes que eso no es nada personal. A mí lo que me interesa es que usted aprenda lo que necesita. Entonces, pues, en ese sentido, te pregunto, ¿para ti qué es la diabetes?
Y tú me vas a decir a mí, bueno, la diabetes es azúcar en la sangre. Sí, es una descripción medio mediocre, pero es lo que uno se imagina, ¿no? En este caso sería aumento del azúcar en la sangre. ¿Ok? En este caso sería eso. Eh, Vamos a ver después cuando leemos la diabetes como tal, pues hay mucho que hablar de ella. Cuando se descubrió, se vio que el paciente este tenía tanto aumento de azúcar en la sangre que ese exceso de glucosa eventualmente iba a parar a la orina. O sea, que el paciente orinaba, orine con mucha azúcar. Y entonces el que lo descubrió, que no me acuerdo cómo se llamaba, se dio cuenta que esa orina olía dulce, ¿no? Dulce al punto que pues me recuerda a la miel. Eso es lo que dice la historia de la medicina. Yo estaba discutiendo con alguien recientemente que me dice, no, es que la orina sabía dulce. Bueno, la historia que yo me sé es que olía dulce, ¿no? Digo, puede ser que ciertos autores digan, bueno, es que la orina sabe dulce. O sea, si el tipo la olió o se la tomó. Mira, yo no estaba ahí, así que a mí no me consta ni una cosa ni la otra. Yo lo que sé es que yo leí que estaba dulce la orina, pero realmente tampoco, pues, en las cosas históricas siempre habrá algún tipo de fuga de información. Entonces, si hay mucho azúcar en la sangre, yo espero que la orina tenga azúcar y por lo tanto esté dulce. Por eso se llama mellitus, ¿no? La clásica que usted conoce de diabetes mellitus, mellitus obedece a miel, ¿no? Entonces, esta que estamos viendo aquí ahora es diferente, es insípida. ¿Por qué? Porque esta lo que tiene es que no tiene nada que ver con azúcar. Bien, ¿por qué soy el término diabetes? El paciente diabético orina mucho, ¿ok? Orina mucho porque tiene mucha azúcar en la sangre y utilizando la lógica de esta clase, una glucosa en sangre en 400 arrastra demasiado agua al compartimiento intravascular. Ese exceso de agua, de volumen, eventualmente va a llegar a los riñones y el paciente va a orinar. Eso se llama poliuria. Entonces, ese paciente diabético clásico orina mucho. Y eso es lo que comparte con este paciente con diabetes insípida. Por eso es que ambas enfermedades tienen entonces ese nombre de, entre comillas, diabetes, pero el mecanismo fisiopatológico es completamente distinto. La que estamos nosotros hoy tiene que ver con problemas con la hormona antidiurética, ya sea que tengo problemas para producirla en la neurohipófisis o que tengo problemas a nivel de los receptores de ADH en el riñón. Porque recordemos que la ADH lo que hace es aumentar la reabsorción de agua a nivel renal. ¿Ok? Si yo produzco mucha ADH, yo voy a reabsorber mucha agua. O sea que el agua me la voy a quedar toda para mí. O sea que voy a orinar un fluido con poquita agua, ¿ok? Una orina que va a estar muy concentrada y mi agua corporal en mi sangre va a tener mucho volumen, o sea que va a quedar yo diluido si hay aumento de ADH. Sin embargo, si hay disminución de ADH, yo reabsorbo menos agua, o sea que toda esa agua la boto por la orina, ¿ok? Una orina que va a estar más diluida y si boto mucha agua, entonces mi concentración de sodio, si no hago nada por corregirlo, eventualmente voy a quedar salado, voy a quedar hiperconcentrado, o sea, hipernatrémico. Vamos a ver que esta diabetes insípida tiene que ver es con la ADH, o sea que hay un problema acá arriba, ¿no? Un problema acá arriba en nuestra hipófisis o un problema a nivel renal. Bien, en esta diabetes insípida, repito o reitero, hay un problema de ADH, ya sea en la producción o en la función de ADH. Entonces, esto, si yo no produzco ADH, pues yo me lo imagino esto así, ADH es antidiuresis. Cuando yo produzco ADH, yo no orino. ¿Okay? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando yo estoy, por ejemplo, deshidratado, yo produzco ADH porque mi cuerpo se quiere aferrar con todas sus fortalezas a esa poquito de agua que yo tengo. Bueno, en el paciente con diabetes insípida,
hay problemas con la ADH. Por lo tanto, en vez de estar antidiurético, yo voy a estar prodiurético, ¿ok? Yo voy a orinar mucho, por lo tanto, toda mi agua de mi sangre se va a botar por la orina y yo voy a quedar hiperconcentrado, o sea, hipernatrémico. Entonces, de ahí nace el uso del término este de diabetes, porque ambos pacientes diabéticos, mellitus o insípido, ambos se la pasan orinando grandes cantidades, ¿ok? Mismo signo, pero mecanismo fisiopatológico subyacente completamente distinto. Bueno, esto es fácil, ¿ok? Si yo me la paso orinando porque yo tengo diabetes insípida, eventualmente a mí me va a dar sed porque estoy deshidratado y yo voy a tomar agua, ¿ok? Por eso es que clínicamente voy a estar eubolémico. Orino 1 litro, tomo 1 litro y así me la pasaré todo el día orinando y tomando agua. Por supuesto que sí. Por eso es que en este caso el paciente va a estar eubolémico. Si este paciente con diabetes insípida no pudiera tomar agua, entonces él quedaría hipovolémico, ¿ok? Sería una hipernatremia hipovolémica. Pero como él puede tomar agua, pues el paciente sigue manteniendo su volumen clínicamente, pues, dentro de parámetros normales. Bien, siguiendo esa idea, yo puedo clasificar la diabetes insípida en dos tipos. La central, en la que hay un problema con la hipófisis, o sea, esta no produce adecuadamente ADH, y la nefrogénica, donde hay un problema a nivel renal con respecto a los receptores de ADH. La central puede ser porque hay un problema acá arriba, un tumor, un trauma, algo infeccioso, bastante raro, ¿no? Pero no imposible. Mientras que la nefrogénica es un problema de receptores, o sea, es un problema de proteínas, o sea, que hay un problema de mutación, eso también es raro, por cierto, o que hay un medicamento nefrotóxico que esto altera entonces este fenómeno a nivel renal. Dice aquí, ¿no? Lithium toxicity. Bien, esto no da prensa. Bien, si mi diabetes insípida es central, o sea, que ocurre acá arriba, yo no produzco ADH o produzco poquito. Por lo tanto, me la mides en la sangre y la ADH debe estar de baja a nula. ¿Ok? Mientras que si el problema es a nivel renal, o sea, la nefrogénica, mi hipófisis va a desesperadamente producir ADH para, para llevarla al riñón, pero el riñón no lo acepta. Que cuando tu cuerpo está bajo de hormonas y la necesita, tu cuerpo comienza a producir hormonas de forma desesperada. ¿Ok? Por eso es que en esta nefrogénica la ADH será anormalmente alta. Este concepto de hormonas y se aumentan o bajan, eso se ve con más detalle al final del curso cuando veamos el módulo de las hormonas en el tema este del sistema endocrino. Bien, tenemos alta sospecha de diabetes insípida. El paciente me dice, me la paso orinando. Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento, ¿no? Vamos a ponerle ADH intravenosa al paciente, ¿ok? Si esto funciona, quiere decir que el riñón responde perfectamente. Por lo tanto, casi que por definición, el problema es que el paciente no la produce. Por lo tanto, el problema es que hay un problema arriba en la hipófisis. Sin embargo, si la ADH intravenosa no funciona, quiere decir que el riñón es el que no responde. Por lo tanto, el riñón es el problema. Por lo tanto, eso sería una de tipo nefrogénico. Bien, paciente me dice que se la paso orinando, orinando, orinando. Le pongo ADH intravenosa. ¿Cómo yo sé que lo que hice funcionó? Bueno, ¿por qué? Porque si le pongo ADH, el paciente va a comenzar a reabsorber agua a nivel renal y por lo tanto la orina se va a volver mucho más concentrada. Se puede medir un urinálisis fácilmente. Mientras que si el ADH no funciona, la orina va a seguir siendo diluida. ¿Ok? Por lo tanto, medir la concentración de orina, en este caso puede ser útil en concepto de sodio, nos va a ayudar a decir si la ADH es nefrogénica o es central. O sea, más o menos así, pues, funcionaría este asunto. Bien, vamos entonces ahora a pasar a la segunda sección de esta clase, que es la
hiponatremia. Deme aquí unos 2 minutos y ya con... Listo, pues entonces vamos a hablar de la hiponatremia en esta última sección de la clase. Bueno, como ya hemos discutido bastante, pues aquí lo que ocurre es que hay una disminución en la concentración de sodio en varios escenarios. Yo pierdo sodio, pierdo agua, pero al final del día lo importante es que pierda más sodio, ¿ok? Que me lleva a mí entonces a perder mayor cantidad de sodio, eso me va a llevar a una hiponatremia. Siguiendo la lógica de la sección anterior, dividimos esto en términos de volumen. Y la primera que veremos es la hiponatremia hipervolémica. El paciente está hiponatrémico, pero tiene un volumen elevado. Tiene tanto volumen que ese volumen va entonces a, por así decirlo, diluir ese sodio. Entonces, ¿qué condiciones hacen que el paciente tenga demasiado volumen y no lo pueda entonces eliminar? Bueno, unas condiciones que ya hemos conocido nosotros hasta el momento, que es una falla cardíaca, en este caso la descompensada, y la cirrosis hepática. Bien, recapitulando, un concepto que yo asumo que ya tú te sabes de requete memoria, que un experto en eso, una cosa impresionante, como tú tienes tanto conocimiento al respecto. En la falla cardíaca, tú tienes un problema para movilizar sangre hacia la aorta. Entonces, la sangre se va a quedar estancada en los pulmones, pero no vas a bombear nada de sangre a la aorta, vas a bombear poquita sangre. Eventualmente le llega poca sangre a tu riñón se confunde y entonces diligentemente activa
al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordemos que tu volumen realmente está bien, no es que tú estés perdiendo volumen ni nada por el estilo, sino que tu volumen está es mal distribuido. Entonces llaman eso depresión de volumen circulante efectivo, ¿no? Entonces activas tu aldosterona y eventualmente también activas tu ADH. Y el efecto neto será mucha reabsorción y retención de agua, tanto así que diluye el sodio y entonces el paciente puede quedar hiponatrémico. Por lo tanto, eso es un trastorno electrolítico asociado a una falla cardíaca que está descompensada. ¿Ok? La hiponatremia se ve cuando el paciente retiene mucho volumen, tanto así que diluye el sodio en la sangre. Bien, con respecto a la cirrosis, yo creo que ya les mencioné que en la cirrosis, entre otras cosas que veremos después con más detalle, porque pasará bastante del hígado, no quiero adelantarme ese hecho, pues porque pues la gracia aquí es estar enfocado en el tema en cuestión. Bien, el hígado debe recibir sangre de la circulación porta. La circulación porta drena a todos los órganos que están a nivel abdominal visceral. O sea, drena a los intestinos, al estómago, al colon, al vaso. Toda esa sangre que es rica en nutrientes pero baja en oxígeno, esa sangre llega a nuestro hígado vía la vena porta y ahí el hígado decide si ensamblar macromoléculas, si almacenarlas, si enviarlas a otro destino. Tu hígado, no, un hígado sano se va a encargar de esa función. Bien, en el paciente cirrótico, el hígado está reemplazado por tejido conectivo, como si fuera una cicatriz, y entre otras cosas, ese hígado no va a recibir sangre de la vena porta. O sea, la vena porta está tratando de entrar al hígado y el hígado está cerrado. El tipo no recibe sangre. Por lo tanto, todo ese volumen se va a quedar en la circulación venosa esplácnica, que es la circulación venosa que ocurre a nivel de las vísceras abdominales. Entonces se llama circulación venosa también visceral. Y todo el volumen se queda acumulado en las venas intraabdominales y eventualmente no le va a llegar sangre al riñón adecuadamente y ocurre lo mismo que vimos nosotros en la falla cardíaca descompensada, con eventual entonces activación de la aldosterona y la ADH que va a llevar a más reabsorción de agua, lo que entre otras cosas diluye al paciente y lo puede dejar hiponatrémico. Es cierto que la aldosterona aquí también está reaccionando sodio, pero la reabsorción de agua supera a la reabsorción de sodio, por lo tanto, pues tú vas a estar aquí es hiponatrémico e hipervolémico. En estos casos, el riñón teóricamente está funcionando adecuadamente, por lo tanto, debes tener poquito sodio urinario, ¿ok? Eso refleja un riñón que está reabsorbiendo sodio y agua ávidamente. Bien, con respecto a la hiponatremia hipovolémica, usamos la misma lógica que en la sección anterior. O sea, yo estoy perdiendo volumen. Ese volumen lo estoy perdiendo ya sea a nivel renal o a nivel extrarrenal, ¿no? Ya vimos causas de estas pérdidas. Vimos que la causa renal, pues, obviamente es una enfermedad renal como tal. Y vimos que en la parte extrarrenal podía ser, por ejemplo, por una diarrea, podía ser por exceso de sudoración, pero lo importante aquí es que se pierda más sodio que agua para que entonces el paciente definitivamente sí quede hiponatrémico. Le pierdo volumen, pero poner el título hiponatremia o hipernatremia va a depender de la cantidad de sodio del fluido que se está perdiendo. Repito, si no sé clínicamente qué es lo que ocurre con el paciente, simplemente está hipovolémico, entonces el sodio urinario va a ser útil para esta distinción. Si el sodio urinario es alto, ¿ok? Quiere decir que el riñón no funciona y está botando sodio que da miedo. Sin embargo, si el sodio urinario es bajito, quiere decir que el riñón está funcionando y él está aferrándose como él puede al sodio. O sea que su mecanismo de aldosterona funciona adecuadamente y por lo tanto el riñón
no debe ser el problema. Por lo tanto, la pérdida de agua tiene que ser extrarrenal, ya sea por sudor, por diarrea o por redistribución de fluidos hacia otro sitio. Tira línea, la que más te guste. Bien, y la última que veremos en esta sección es la hiponatremia. Bueno, creo que vamos otra más adelante. Vamos a ver lo que salga. Es la hiponatremia eubolémica. ¿Ok? En esta sección, el paciente tiene el sodio bajo, pero clínicamente está eubolémico. Repito, siempre en la eubolemia hay ganancia o pérdida de fluido. Lo repito, como eso no es medible, si el paciente no está deshidratado o no está reteniendo fluido clínicamente, lo vamos a considerar como un paciente eubolémico. Bien, ¿dónde vemos hiponatremia, perdón, eubolémica? Paciente con una polidipsia primaria. Es un paciente con alguna enfermedad psiquiátrica que el paciente toma agua, 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 que da miedo, al punto que eventualmente él va a quedar diluido, va a quedar hiponatrémico. Pero bueno, no es tan grave eso porque eventualmente el paciente va a orinar y esa eliminación de fluido por la orina va entonces a llevar todo al equilibrio. Y lo otro que puede ocurrir es que esto sea secundario a algún tipo de medicamento. A la que vamos a prestar más atención aquí es este síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Vamos a ver esa con más calma ahora, de CAH, CAH, ¿ok? Entonces, teóricamente en ese paciente el riñón está bien, ¿ok? Por lo cual, este paciente, pues, lo que él toma lo orina y eso es lo que lo mantiene a él eubolémico. Por ejemplo, si este paciente con polidipsia primaria tomara toda esa agua, definitivamente quedaría hipervolémico de tanta agua, pero no queda hipervolémico porque el tipo, todo lo que el exceso que está tomando de agua, eventualmente le corresponde orinarlo, si su riñón, reitero, funciona adecuadamente. Bien, en ambos escenarios, retomando la lección anterior con respecto a la diabetes insípida, el paciente orina mucho y por lo tanto, si el paciente orina mucho, se va a deshidratar y por lo tanto va a tomar mucha agua. Entonces, ambos pacientes orinan mucho, tanto la polidipsimaria como la diabetes insípida. Entonces, ¿cómo yo puedo distinguir una de la otra? Bueno, para eso hay que conocer los mecanismos fisiopatológicos de base. Recordemos que la diabetes insípida, el problema es la ADH, ¿ok? Eso es lo que lleva a que el paciente orine exceso de agua, ¿ok? Mientras que en la polidipsia primaria, el exceso de agua viene de lo que el paciente está ingiriendo en exceso. O sea que esa agua eventualmente va a pasar a la sangre, o sea, a el volumen plasmático, ¿ok? Entonces recordemos que el paciente con diabetes insípida, él no sufre de sed, realmente no. Él lo que hace es orinar en exceso, ¿ok? Entonces, él toma agua, pero lo que toma, perdón, él toma agua de acuerdo a lo que va a eliminar por la orina, ¿ok? Por eso es que su volumen intravascular debe estar disminuido. O sea, el riñón bota agua porque sí. Él va a sacar agua donde el agua pasa. Vamos a ver qué pasó aquí. No estoy seguro. Vamos a ver. Esa agua pasa entonces a la sangre y entonces eventualmente el paciente va a tener ese exceso de agua en la sangre, lo que va a diluir el sodio. Por eso es que él va a estar hiponatrémico. ¿Ok? La diferencia es que esto, en la política primaria el paciente no tiene diuresis en exceso, no la tiene. Simplemente elimina el exceso que toma. Pero en la diabetes insípida sí hay diuresis en exceso. Eso sería una diferencia clave, ¿no? Sí, ambos orinan, pero uno orina demasiado por la ADH y el otro orina demasiado porque toma demasiada agua. ¿Ok? En ese sentido también es fundamental medir el sodio en la sangre, ¿no? El sodio sérico ese. Obviamente en el paciente con polidipsia el tipo está diluido, por lo tanto tiene que estar hiponatrémico. ¿Ok? Mientras que en la diabetes insípida el tipo tiene que tener ese sodio
Esto está salado, el tipo está hiperconcentrado, por lo tanto debe tener un sodio sérico alto. Bien, vamos a repasar entonces o a conocer este síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Me voy a referir a él como simplemente este síndrome porque pues el término es demasiado, ¿cómo te digo yo? Es demasiado extenso. ¿Ok? Recordemos que otro ejemplo de hiponatremia eubolémica. Retomando la lección anterior, la ADH lo que hace es aumentar la reabsorción de agua, ¿ok? A nivel renal. Por lo tanto, reabsorbo mucha agua, lo que me va a diluir mi sodio sérico, en teoría. Claro, ¿no? Yo produzco ADH, yo que soy un tipo sano, cuando yo llego ya a reabsorber tanta agua que yo quedo mínimo hiponatrémico, se detiene esa secreción de ADH. O sea, tu cuerpo produce cosas para llegar a un equilibrio. Si quiere decir yo produzco tanta ADH como para llegar a estar hiponatrémico, quiere decir que ese equilibrio se rompió. Quiere decir que hay algo que es patológico de base. Quiere decir que la ADH está siendo secretada en exceso, o sea, de forma inadecuada. Eso puede ser secundario a algún medicamento, alguna patología a nivel intracraneal, a nivel de la hipófisis o en los síndromes paraneoplásicos. Paraneoplásicos se asocian con cánceres de base que provocan enfermedades características de ellos, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de pulmón que provoca esa producción excesiva y anormal de ADH. Bien, este produce demasiado ADH, que está haciendo la H hipersecretada. Por lo tanto, ¿cómo tú esperas encontrar el urinálisis? O sea, si el tipo está produciendo mucha ADH, la orina tiene poca agua, o sea, que una orina que va a estar concentrada, ¿ok? Incluyendo aumento de la concentración del sodio urinario, ¿ok? Entonces, repito, ¿no? El paciente reabsorbe agua, pero la elimina por la orina hasta cierto punto, ¿ok? Por lo tanto, teóricamente, pues, él debe estar eubolémico. Yo nunca he visto esto, por cierto, es súper raro, pero bueno, es importante describirlo en términos estrictamente, pues, fisiopatológicos. Bien, y la última enfermedad que veremos, bueno, enfermedad, vamos a decirle condición que veremos, es esta hiponatremia hiperosmolar que también le llaman pseudohiponatremia. Esta es la que se asocia mucho con un paciente que está diabético y que está mal controlado, o sea, que tienes el azúcar en la sangre volando, ¿no? Fíjate que esa azúcar en la sangre está tan alta que aumenta la concentración de la sangre. Bien, recordemos que el término osmolalidad es una forma de medir concentración. Mide el soluto disuelto por kilogramo de solvente. Para eso hay una formulita de la osmolaridad sérica. 2 por la concentración de sodio más la concentración de glucosa entre 18 más la concentración de urea entre 2,8. En una persona sana, eso te da aproximadamente 290 miliosmoles por kilo. Como te lo puse aquí en colorcito, sodio, glucosa o la urea, que aumentan mucho, eso me va a aumentar mi osmolalidad sérica, ¿no? Va a poner la sangre hiperconcentrada y recuerda, cuando algo está hiperconcentrado, ese algo va a atraer o alar agua, como lo quieras ver. Y ese exceso que se va a alar hacia la sangre va a diluir el sodio y por eso el paciente va a quedar hiponatrémico slash pseudo hiponatrémico. Bien, en este caso lo que más altera esto es la glucosa. Tu glucosa que debe ser rondando los 100 más o menos dependiendo de si tú has comido o no. Ponte que en el paciente diabético el tipo tiene la glucosa en 400. Haces el cálculo aquí con valores ficticios normales de sodio y de urea y le pones la glucosa en 400 con un paciente diabético descompensado y te va a dar eso más de este valor. O sea que el paciente está hiperconcentrado, esa hiperconcentración en la sangre va a comenzar a jalar, a movilizar líquido hacia la sangre, entonces va a quedar esa sangre llena de volumen y eso va a diluir el sodio y el paciente va a quedar hiponatrémico.
¿Por qué pseudo? Porque si yo corrijo ese exceso de glucosa, se debe corregir de forma secundaria el sodio. Por eso es que es pseudo, porque realmente aquí lo que me está provocando el problema es este exceso de glucosa, que sería un exceso de soluto. Bien, repito, sea más que todo en el paciente diabético no controlado, ahora sí diabético mellitus, ¿ok? Tiene esa sangre llena de azúcar, el paciente está dulcito, está hiperconcentrado, y bueno, hay que diluir eso. Entonces, ¿cómo yo diluyo eso? Echándole agua, ¿ok? Igualito la misma lección de antes. Le echas agua y eventualmente el paciente puede quedar hiponatrémico. O sea, por aquí no corrige el sodio, que el sodio no es el problema es la glucosa. Tiene que corregir la glucosa y teóricamente el sodio también se debe corregir eventualmente de forma secundaria. Es tan dramático, provoca tanto movilización de fluido desde la célula hacia la sangre que el paciente te puede hacer una complicación aguda de la diabetes que es potencialmente mortal, que es este coma hiperosmolar, le falta aquí no cetósico. Pero bueno, estas complicaciones con más detalle las veremos en el curso como tal de esto de la diabetes, ¿no? Bien, entonces la clase llega hasta aquí, la revisan, la repasan, con calma en su casa, como usted prefiera, y bueno, de haber preguntas, dudas, comentarios, pues me la hacen llegar. Hasta luego.